Buen día, bienvenidos a la materia de Historia de la Iglesia. Este día vamos a continuar con el tercer periodo, la Iglesia Imperial. Vamos a ver también un poco acerca del desarrollo del poder papal. Y para ello les comparto el material que también está en el WhatsApp. El desarrollo del poder papal en la Iglesia romana. La ciudad de Roma fue desplazada por Constantinopla como la capital del mundo. Ahora Roma, afirmando su derecho de ser la capital de la Iglesia, y el obispo de Roma, también ahora llamado Papa, reclamaba el trono de autoridad sobre todo el mundo cristiano y desde luego ser reconocido como cabeza de la Iglesia. Esa disputa trajo como consecuencias, y las causas que promovieron este movimiento fueron las siguientes. La analogía del gobierno imperial. Una analogía es una comparación, una semejanza de la Iglesia con el imperio, como una organización que se fortalecía la tendencia hacia el nombramiento de un jefe, de una autoridad suprema, en un estado gobernado no por autoridades elegidas, sino por una autocracia. El emperador era quien gobernaba con poder absoluto. Número 2, otra causa fue la afirmación de la autoridad apostólica. Roma era la única ciudad que decía poder mencionar a dos apóstoles como sus fundadores, Pedro y Pablo. Surgió la tradición de que Pedro fue el primer obispo de Roma y que como obispo Pedro debía haber sido el papa, y como el principal de los apóstoles debe haber poseído autoridad sobre toda la iglesia. Esto trajo como consecuencia de citar dos textos, que uno de esos puede verse desde ahora escrito en letras gigantescas en latín alrededor de la cúpula en la iglesia de San Pedro en Roma, en la que dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18 también, el otro es: apacienta mis ovejas. Otra causa fue que promovieron este cambio fue el carácter de la iglesia romana. Ellos sostenían que Pedro era el dirigente de la iglesia y por lo tanto los obispos de Roma eran por lo general hombres más fuertes, más sabios y que se hacían sentir por toda la iglesia. La iglesia de Roma siempre había sido conservadora en cuanto a doctrina se dice, poco influenciada por sectas y por herejías. Estas permanecieron en aquel entonces como una columna de la enseñanza ortodoxa, y este rasgo desde luego que incrementaba su influencia por toda la iglesia en general. Otra de las causas fue que desplegaba un cristianismo práctico. Ninguna de las iglesias le sobrepujaba en su cuidado por los pobres, no solo entre sus propios miembros, sino aún entre los paganos en tiempos de hambre y de pestilencia. Había dado ayuda liberalmente a las iglesias perseguidas en otras provincias. Cuando un funcionario pagano en Roma demandó los tesoros de la iglesia, el obispo congregó a sus miembros pobres y dijo: estos son nuestros tesoros, como decir, debemos guardar esos fondos. Otra de las causas fue el traslado de la capital de Roma a Constantinopla. Lejos de aminorar, disminuir, minimizar la influencia del obispo o papa romano, la aumentó considerablemente. En Constantinopla, el emperador y su corte dominaban a la iglesia. En Roma no había emperador que hiciese sombra al papa. Él era el potentado mayor en toda esa región, era la autoridad máxima. La capital estaba lejos, y especialmente como el imperio mismo estaba también en decadencia, el sentimiento que surgió de lealtad hacia el pontífice romano empezó a tomar lugar hacia el emperador romano, y surgió que en Occidente el obispo romano o papa se convirtió en cabeza de la iglesia en Roma. La caída de Roma occidental. El imperio estaba debilitado, no solamente por la decadencia moral y política que les embargaba, y listo para ser derrocado por invasores fronterizos.
o países circunvecinos que estaban ansiosos de caer sobre el mismo. Después de 25 años de la muerte de Constantino, en el año 337, esas barreras en la frontera del Imperio Occidental fueron derrocadas y las hordas de bárbaros, nombres que se le aplicaban a los romanos, a todos los demás pueblos excepto a sí mismos, a griegos y judíos, comenzaron a entrar por todas partes en las indefensas provincias y eso trajo como consecuencia que pudieron posicionarse del territorio y establecieron reinos independientes. En menos de 140 años, el Imperio Romano Occidental, que había existido por espacio de 1000 años, fue borrado de la existencia. ¿Cuáles fueron esas causas de derrumbe? Bueno, las riquezas del imperio eran codiciadas por esos países circunvecinos, los bárbaros. De un lado de la frontera habían ciudades opulentas, pero del otro lado habían agresivos. Antes de la invasión de los bárbaros, la ocupación principal de estos emperadores era la defensa de las fronteras contra los ataques del enemigo. También los romanos habían perdido la costumbre de combatir. Otra de las causas es que el imperio no fue muy fuerte en sus recursos humanos. Estaban también debilitados por tantas guerras civiles que se habían dado en ese entonces. La causa inmediata de muchas invasiones consistía también en el movimiento de las tribus que estaban en Asia. Las tribus invasoras. Algunas tribus que podemos mencionar en ese entonces y nuestro interés no es distraernos de la historia de la iglesia, sino mencionar brevemente las tribus que invadieron en ese entonces. Dentro de ellas tenemos los visigodos en el año 376, eran dirigidos por su capitán Alarico, estaban entre el Danubio y el mar Báltico. También tenemos las tribus de los vándalos. En el año 406, bajo Gensérico, ellos marcharon a través de Francia hacia España y de allí al norte de África, conquistando estos países que llevaban a su encuentro. Luego los burgundios, que viene de borgoñenses, cruzaron el Rin y establecieron el reino que no tenía a Estrasburgo como centro. También tenemos a los francos en el año 420. Esta era una tribu germana. Ellos capturaron al norte de Galia, a la cual llamaron Francia. Más adelante, un rey de los francos, Clovis, se hizo cristiano y fue seguido por su pueblo. Ayudaron en la conversión del norte de Europa, forzados. Y aquí podemos apreciar un poco acerca de las tribus invasoras en ese entonces, los reinos de los sajones, el reino visigodo que acabamos de mencionar, los vándalos, el reino ostrogodo, los visigodos ogodos y el reino franco. Todas estas tribus que fueron las que invadieron fueron países circunvecinos y que también estuvieron invadiendo estas tierras. El año 476 se da la caída de Roma. Por estas sucesivas invasiones y divisiones, el imperio de Roma quedó reducido a un pequeño territorio. Alrededor de la capital, en el año 476, una tribu que fue comparativamente pequeña de germanos, los erulos, bajo su rey Odacro, tomó posesión de la ciudad y destronó al niño emperador llamado Rómulo Augusto y apoderado Augusto el Pequeño. Odacro asumió el título del rey de Italia y desde ese año, en el año 476, el Imperio Romano Occidental desapareció. Desde la fundación de la ciudad y del Estado, que se dice haber sido en el año 753, hasta la caída del imperio, transcurrieron 1200 años. El imperio oriental que tenía Constantinopla por capital duró hasta el año 1453. Estos dirigentes importantes en la iglesia en el periodo imperial tenemos a Atanasio, que estuvo durante el año 293 al 373 después de Cristo, y este personaje era un defensor de la fe en el principio del periodo. A los 33 años de edad fue el obispo de Alejandría, pero terminó su vida en paz y honor. Luego tenemos a Ambrosio de Milán en el año 340 al 397, fue el primero de los padres latinos
Este fue electo obispo mientras era laico ni era bautizado, sino que estaba recibiendo él instrucción para ser miembro. Fue el autor de muchos libros, pero su mayor honor consistió en recibir la iglesia al poroso Agustín. Luego tenemos a Juan, apodado Crisóstomo, conocido como la Boca de Oro, el mayor predicador de ese periodo. Tenía muy buena elocuencia, nació en Antioquía en el año 345, y la fidelidad, la independencia, su celo reformador y el valor desagradaban a la corte. Fue exiliado y murió en el año 407. Fue un estadista y un expositor muy capaz de la Biblia. Como mencionamos al inicio, fue muy elocuente. Jerónimo, en el año 340 al 420, fue el más erudito de los padres latinos. Él recibió en Roma una educación en literatura y oratoria, pero él renunció a los honores del mundo por una vida religiosa, fuertemente matizada de ascetismo. De sus escritos, el que tuvo influencia más extensa fue la traducción de la Biblia a la lengua latina, una obra conocida como la Vulgata, la Biblia en un lenguaje común que aún es la Biblia autorizada a la Iglesia Católica Romana. Dentro de estos personajes, el nombre más eminente de este periodo es el de Agustín. Agustín nació en el año 354 en el norte de África y él era un brillante erudito, pero mundano, ambicioso y amante del placer. A los 33 años llegó a ser un cristiano por la influencia de su madre Mónica. La enseñanza de Ambrosio de Milán y el estudio de las epístolas de Pablo también tuvieron una fuerte influencia. Le hicieron obispo de Hipona y en el norte de África en el año 395, al empezar las invasiones de los bárbaros. Entre sus obras está La Ciudad de Dios. Fue una magnífica defensa para que el cristianismo tomase el lugar del disolvente imperio, y sus confesiones son una profunda revelación de su propio corazón y de su propia vida. Su fama llegó a tal grado, fue tan grande que están en sus escritos sobre la teología cristiana, de la cual Agustín fue el mayor expositor desde un tiempo de San Pablo y murió en el año 430 después de Cristo. Vamos a quedarnos hasta aquí para continuar la próxima semana con el cuarto periodo de la historia de la Iglesia. Gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana.